Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Recordemos que los jueves pues damos una predicación y también enviamos una lista de peticiones de oración que a las 9 de la noche como iglesia, desde tu hogar, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, oramos. Así que si gustas participar, pues con gusto te puedo pasar la lista. Solo tienes que pedirla por medio del inbox o por el WhatsApp a nuestra página de Facebook. Así que el tema que vamos a ver hoy, como dijimos, la predicación, es un tema que ya hemos predicado anteriormente, ya tiene un buen tiempo que se predicó, pero es muy importante volverlo a predicar. Y es el mundo está roto. El mundo está roto. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación y que Él sea quien obre sus corazones. Señor, te damos gracias por permitirnos vivir hasta el día de hoy, por darnos, Señor, en la protección, Señor, de esa enfermedad, Señor, que está azotando mundialmente. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que obre a través de esta predicación, toque los corazones, toque las vidas, Señor, y que tu iglesia sea edificada y los que no son, Señor, vean, Señor, la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor, y vengan a rendir pues sus vidas, Señor, a tu señorío. Señor, solo tú puedes obrar en ellos, solo con tu poder y autoridad puede pasar esto, Señor, porque nosotros somos solo seres humanos, Señor, que no tenemos ese poder y esa autoridad, Señor, pero tú, Señor, eres quien obra y nos has encargado predicar y tú eres quien convence, Señor, y quien regenera y salva. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y que llegue, Señor, a muchas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como dijimos, el tema, el mundo está roto y es difícil negar pues, que veamos y digamos, bueno, el mundo no está así, no se encuentra mal, porque realmente podemos voltear por donde quiera que vayas y vemos que se encuentra mal, está hecho un desastre, se puede decir que está roto, está totalmente pues dañado y pues podemos decir que han hecho pedazos el mundo con las propias manos, y decimos con las propias manos porque el mismo ser humano lo está destruyendo. Por eso es que suceden estas desgracias constantemente, desgracias como guerras, debido a que el ser humano pues mete las manos y causa estas guerras. El ser humano ha hecho que salgan o haya, perdón, desastres naturales, esas cosas que vienen, que terremotos que no habían hace mucho tiempo, se daba uno o dos cada año, ahorita estamos hablando de cientos y podría ser hasta más. Inundaciones, todas esas cosas que pasan es reacción de lo que el ser humano hace con el mundo, ¿no? Y pues también de otro índole, por ejemplo, volteamos a ver a otros lugares y vemos que en el mundo pues hay narcotráfico, vemos secuestros, violaciones, a causa de que también el ser humano mete las manos, han causado enfermedades, virus, debido a la ciencia con tal de pues a eliminar o exterminar o lo que sea de guerras, usan estas cosas y tristemente perjudican al mundo. También debido a que el ser humano, pues obviamente por sus propias manos y no es dirigido por Dios, hay pobreza en todo el mundo. Hay abusos, hay racismo. Hemos visto cómo ha incrementado los abortos, cómo se ha incrementado la igualdad de género. Impactantemente está esto por todos lados. Y estas dos cosas, el aborto y la igualdad de género, pues son cosas que lamentablemente hasta la ley, o sea, lo que es el gobierno lo ha autorizado, ya están puestas como leyes, leyes que van en contra de las normas morales de Dios. Entonces esto nos da una imagen horrible del estado en que se encuentra el planeta. Está totalmente pues roto, destruido, está perdido. No hay por donde quieras ir, por todos lados donde vayas hay todo esto. Y pues obviamente hemos estado viendo que últimamente nos aflige fuertemente lo que es la muerte por COVID, cosa que también no sabemos si fue causada o se dio nada más así porque sí, pero estamos muy seguros que todo esto viene por culpa del ser humano. Y aunque se mencione que se ha vivido generaciones atrás una cosa como esta pandemia, ¿no? Pues esta generación, la nuestra, está experimentando por primera vez el dolor, el terror de esa enfermedad que ha tomado muchas, pero muchas, muchas vidas. Y déjame decirte que aproximadamente
157,000 personas morían a diario en todo el planeta. Pero hoy día, por este COVID, el pico se disparó muy hacia arriba. Se disparó muy hacia arriba. No hay un número exacto, pero se disparó. La gente muere y muere y nuestras mentes están siendo atormentadas, bombardeadas todos los días por las noticias, por las redes sociales, cómo esto está acabando con el ser humano. Pero también estamos viendo que las aberraciones están, incrementando por todo el mundo. Y esto también pues muestra obviamente el caos, ¿no? El mundo hecho pedazos, porque hombres se echan con hombres, mujeres se echan con mujeres. Y esto también ya son leyes aprobadas en todo el mundo. De hecho, en México, nuestro país, en más de 3 estados de la República Mexicana, esto ya es una ley activa. O sea, se aprobó que ahora puedes cambiar el sexo, puedes cambiar en el acta de nacimiento si eres hombre o mujer o nombre de mujer o hombre. Y los niños pues pueden elegir ser hombres o mujeres si así lo desean y no se dan cuenta que están obviamente destruyendo y yendo en contra de Dios, y esto es abominación a Dios. Es abominación a Dios. Levítico capítulo 18 versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación, abominación, abominación. Entonces este fue el pecado que hubo en Sodoma. No tiene mucho que vimos ese tema de Sodoma y Gomorra. Según Ezequiel capítulo 16 versículo 49 y 50, dice que se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de Dios. O sea, todo está delante de Dios, todo es desnudo ante Dios. Aunque tú lo hagas en oculto, están haciendo abominación delante de Dios. Sin embargo, estas personas lo hacían, les valía, no les importaba ya. Y las consecuencias de tal insistencia de pecar en eso, de la abominación contra Dios, pues obviamente Dios da su pago, o sea, deja caer juicio sobre ellos por esto. Y es que vimos que Sodoma y Gomorra fue destruido con fuego y azufre. Y dice que nadie se salvó a excepción de Lot y sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque Lot era un santo de Dios, o sea, un apartado para Dios. Y en medio de todo este caos que hoy vemos en nuestro planeta, o sea, enfocados en lo que hoy día está pasando, lo que realmente la consecuencia, toda esta destrucción del planeta y todas estas cosas aberrantes, pues surge la pregunta de ¿dónde está Dios en esta trágica y dolorosa escena mundial? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntan muchos, ¿no? Y déjenme decirles, hermanos en Cristo, familiares y oyentes, Dios está. Dios está, Dios es Dios, Dios está presente, pero está esperando. O sea, todo lo que hacemos y pensamos, recuerda que no es oculto ante Dios. Dios está viendo, Dios ve lo que sucede en la vida de cada persona, Dios ve lo que ocurre en todo el mundo, es más, en el universo visible e invisible. Lamentablemente, ¿qué hemos hecho? Hemos echado a Dios de nuestras vidas. Así de fuerte, así de feo como se oye, hemos echado a Dios, hemos dicho fuera de nuestras vidas, Dios, aunque no lo hayamos dicho literalmente, textualmente, pero es lo que hemos hecho. Aún así Dios ha sido paciente. Aún así vemos su paciencia porque Él sigue derramando su gracia sobre justos e injustos, y lo puedes palpar ¿tienes oxígeno? Tienes fortaleza, tienes trabajo, hay agua, hay lluvias para los campos, sale el sol, sale la luna. Todas estas cosas pasan para justos e injustos, aunque debería ser solo para justos. Pero vemos que aún Dios es paciente y su gracia está siendo derramada, aún lo hayas sacado de tu vida. Entonces, además de darte a diario esas bendiciones, Él tiene una gran bendición que quiere darte y que la tienes ya al alcance. Él quiere salvarte. Él quiere salvarte, aún no lo merezcas, porque nadie merece esto. Dios quiere salvarte de ti mismo, quiere salvarte de tu condición espiritual, de tu sentencia por ser pecador. Y esa es una bendición que quiere darte. De hecho, te está dando esas bendiciones que dijimos hace rato: oxígeno, agua, fortaleza, todo. Vida aún. Estás escuchando, estás en vida. Por paciencia, para darte esta gran bendición que es la salvación, que está a tu alcance. Está a tu alcance. Entonces, Dios quiere bendecirte. Él ha trazado un plan de redención para el ser humano. El ser humano necesita ser redimido. No lo merece, ninguno lo merece. De hecho, el salmista lo expresa correctamente en el Salmo 144:3. Dice:
oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? ¿Qué son para que te preocupes por ellos? En el versículo 4 dice, el hombre es semejante a la vanidad, que son como un suspiro. Y dice más adelante, sálvanos, Señor. Entonces aquí estamos viendo que el salmista sabe que el ser humano está sentenciado, reconoce que el ser humano no merece la salvación, merece el tormento eterno, merece el infierno. Realmente no hay nada que pueda ver en Dios de bueno en él. No merece ser salvado. Sin embargo, el salmista conoce a Dios, sabe que Dios tiene misericordia, es un Dios de misericordia. Y esa misericordia se ve en que ha provisto la bendición de que puedas tener al alcance la salvación en Cristo. El salmista lo sabe. Entonces, siempre que nos acerquemos a Dios, la palabra nos va a aconsejar que lo busquemos mientras Dios pueda ser hallado, mientras nosotros tengamos vida. Esa es la misericordia de Dios. Se está viendo la misericordia de Dios, aunque lo hayamos sacado de nuestras vidas, se está viendo la misericordia de Dios en que estás escuchando este mensaje y por todo el mundo se está predicando este mensaje de arrepentimiento. Por todo el mundo. Entonces, para tener esa vida eterna, para tener esa salvación, tienes que tener un encuentro con el Señor. Y Él te está diciendo, búscame mientras vivas. Porque solo a través de Cristo puedes ser redimido para que seas pues acepto ante Dios de nuevo. Solo a través de Cristo puedes ser restaurado, puedes hacerte una nueva criatura en Él. Y es obvio que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero Dios no puede ser culpado de estas cosas, de estas tragedias. La culpa es nuestra, nosotros lo hemos ocasionado. El mundo está roto por nuestra causa, por nuestro pecado. Estamos así porque nos rebelamos y nos oponemos a Dios en contra de su voluntad. Y la mayoría de la gente falla en juzgar a Dios por lo que pasa en sus vidas, falla en juzgar a Dios por lo que pasa en el mundo. Todo lo que es trágico culpan a Dios, pero no se dan cuenta que no es Dios, que somos nosotros los culpables. El problema somos nosotros que queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer las cosas de nuestra manera, queremos vivir lejos de Dios para no tener que darle cuentas a Dios, para no tener que obedecer a Dios, para no tener que vivir bajo su señorío. Entonces no conocemos o no queremos reconocer que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere de alguna manera provisto lo necesario, pero nosotros no queremos nada con Dios. Y si bien recordamos, el pecado de Adán fue la desobediencia de Dios, y esa desobediencia es la que nosotros tenemos por naturaleza, por herencia de Adán. Esa desobediencia es la que hizo que el mundo de alguna manera cayera en maldición y que nosotros estuviéramos destituidos de la gloria de Dios, y esa desobediencia la seguimos nosotros mostrando, aún teniendo la oportunidad de ser salvados. Estamos en nuestra necedad, porque el ser humano no se da cuenta que es tan necio que él solito se autodestruye. Pero Dios es quien por su soberana voluntad le ha placido extender gracia a todo ser humano, y por eso envió a su Hijo para brindar una oportunidad de gracia para ser redimido. Por esa obra en la cruz del Calvario el Señor está al alcance de los seres humanos, porque no teníamos al Señor al alcance, antes no se podía. Cuando Él vino acá, se vino, el reino de los cielos se ha acercado, está a sus narices, está al alcance. Entonces, es una oportunidad que Dios está brindando. El Señor está al alcance de nosotros, pero no como ese Dios que va a resolver nuestros problemas o nuestras negligencias y demás cosas. Porque Dios sí ayuda y ayuda mucho, pero no con esa perspectiva humana, o sea, no es a tu manera. Yo quiero que Dios me salve a esta manera y yo quiero venir a Dios a esta manera. No, el Señor vino y puso su palabra, dio su palabra, y esa es la manera de Dios. Y el Señor vino por las personas perdidas, toda la humanidad. Él dice que no se aferró de sus privilegios divinos para venir voluntariamente a salvar a este mundo condenado a un infierno por la eternidad. Él lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido o lo que se había perdido. Entonces, generalmente cuando algo es roto en este mundo, cuando algo se daña, su valor disminuye o no sé, desaparece del todo. Por ejemplo, si tú tienes un colchón que se rompe, lo desechas. Si tú tienes un plato que se rompe, lo desechas. O sea, generalmente un espejo se desecha si se rompe.
entonces se pierden, ya no sirven y a la basura, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que se devalúan. Por ejemplo, tú vas a una tienda de nuevos y de pronto tiene un fallo y te hacen un descuento por algún golpe, por algún rayón. Entonces devalúa el precio, ¿no? Reduce significativamente el precio de venta, ¿no? Entonces en este mundo, cuando alguien falla, en este mundo, cuando alguien se accidenta, en este mundo, cuando alguien hace las cosas mal, es desechado, no sirve más. En el reino espiritual no es así. Dios ve que este mundo está hecho caos, está destruyéndose. Pero el Señor pudo decir, bueno, yo termino de destruir este mundo y creo otro mundo con otras personas. Sin embargo, el Señor no es así. Dios aprecia las cosas rotas, quiere restaurar esas cosas rotas. Él creó este mundo para que se gobierne no equivocadamente, sino dirigirnos como Él nos mandaba. Sin embargo, nosotros nos rebelamos. El planeta y los seres humanos de alguna manera se están destruyendo por sí mismos, autodestrucción. Entonces, si no hubiéramos desobedecido, el mundo estaría bien, no estaría hecho un caos. Entonces, Dios no solo tiene poder para traer vida eterna, Él quiere restaurar. Él quiere restaurar a esas personas que están quebradas. Él quiere darte vida eterna y llevarte al cielo, pero quiere primero restaurarte eso que está hecho pedazos, eso que está hecho añicos. Dios tiene poder y sabiduría para restaurarte y para guiarte por este mundo oscuro, para que no se sigan autodestruyendo. Entonces Dios está viendo todo, Dios está viendo el caos que la humanidad misma ha causado. Ve cómo se autodestruyen, hay gente rota, pero el Señor quiere salvarte, porque es lo que ha querido siempre, salvar a la humanidad. De hecho, desde el momento que el ser humano desobedeció en el jardín del Edén, allá quiso salvarlo. No quiere que el ser humano se vaya al infierno. Por esa razón dio la promesa de enviar un Salvador y así fue. Envió al Salvador, Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Fue enviado a tomar el lugar de nosotros, quienes faltamos a Dios, quienes quebrantamos su ley, quienes ofendimos a Dios siempre. Él vino a ser sustituto de nosotros para recibir el castigo que nosotros deberíamos recibir. Y es muy lamentable que no podamos ver el amor y la misericordia de Dios, el interés que tiene Dios por salvarte, porque ese sacrificio no lo hizo nomás para que esté allá, sino para salvarte. Y está al alcance. Pero no es decir, bueno, Él ya murió, ya me salvó. No, hay una manera. El Señor nos lo explica en su palabra. Por eso es importante acudir a un lugar para que te enseñe la palabra correctamente. Entonces al Señor le interesa salvarte, siempre le ha interesado, siempre ha sido su enfoque, porque es lo que el pecador necesita. Él vino a darte lo que necesitas. No es que yo necesito una casa, yo necesito una esposa, yo necesito un esposo, yo necesito una carrera, yo necesito dinero. No. Él vino a darte lo que tú necesitas. ¿Y qué es lo que necesita el ser humano? Ser redimido. Lo demás es trivial. Ser redimido. Dios está enfocado primeramente en salvarte, en salvar tu alma, porque tu alma está condenada. ¿De qué serviría que estés bien de salud? ¿De qué serviría que el Señor te dé unas riquezas o una vida relajada? ¿De qué serviría que tengas lo que estás pidiendo material si cuando mueres vas a perder tu alma que está condenada por rebelarte contra Dios? ¿De qué serviría si estás condenado al infierno? Entonces el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Fíjense, todos estaban allá esperando que lo levante al paralítico. Pero lo primero que el Señor hace, dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, ¿sabes qué? Levanta, toma tu cama, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa. El Señor Jesucristo pudo decirle, levántate y anda. Pero sería un bien, o sea, darle la sanidad sería un bien momentáneo. Sería un bien momentáneo porque Él no está siendo perdonado de los pecados, Él no está siendo redimido. Entonces, aún ya sano, si muere, Él iría al infierno, al tormento eterno. Porque no lo salvó, solo lo sanó físicamente. Entonces el Señor Jesucristo no quiere eso. Por eso primeramente al paralítico, y para que lo vean los demás y lo entiendan, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo perdonó. Él no quiere nada más sanarte de una enfermedad. Él no quiere nada más proveerte. Él quiere salvar tu alma. Él vino a eso.
Y él es muy claro en cuáles son las condiciones para ser salvo. Él dijo que el que no nace de nuevo en espíritu no puede ser parte del reino de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Hay que nacer en espíritu. Y para nacer en espíritu, obviamente tienes que buscar al Señor en el Evangelio. Y clamarle y rogarle. Entonces Dios está interesado en el ser humano y lo puedes ver en que envió lo más preciado que él tenía, lo más amado que él tenía, era su Hijo amado Cristo, en quien tengo complacencia. Lo envió a salvar a la humanidad. Esa humanidad que tiene que arrepentirse en fe. No solo, salvó a la humanidad, ya estuvo, no, hay que arrepentirse en fe. No puedes ser salvo si no te arrepientes en fe. No puede ser que no vean que está allá el evangelio del arrepentimiento, porque muchos lo eliminan. Haz esta oración, repite esta oración, tú eres salvo. No está pidiendo eso, está diciendo que te arrepientas en fe. Y eso no lo puedes hacer tú, lo trae por el oír la palabra viene la fe y viene la convicción, te convence el Espíritu Santo. Dios está interesado en esta humanidad que está destrozada. Dios está interesado en esta humanidad que se ha hecho pedazos, que está hecho un caos. Y es tanto el interés por la humanidad que dice que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito en Juan 3:16. Es tanto que está interesado que mandó a su propio Hijo. O sea, es sorprendente que Dios se fije en personas, como dijimos hace un rato, sin valor. Personas que son realmente malas, viles, condenadas. Tenemos un corazón perverso, dice la Biblia. Y tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán por herencia. Entonces somos personas malvadas de corazón. Somos seres humanos rotos, hechos pedazos, espiritualmente y hasta físicamente. Y es maravilloso que Dios ponga ese interés en cosas que no valen la pena, como nosotros. Somos viles y menospreciados. Y muy especial por las personas que están quebrantadas. Dios se interesa especialmente en esas personas que realmente ya son quebrantadas. Por eso podemos leer versículos como Salmo 34:18 que dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios está interesado, está dando la oportunidad, pero va a rechazar a la persona que es orgullosa, a la persona que es soberbia. Pero por su naturaleza, Dios no puede rechazar a una persona que se arrepiente y se humilla sin fingimiento. Obviamente hasta que Él diga, porque la gracia que Dios extiende tiene un límite, Él sabrá cuándo. Mientras tú vivas, esa gracia está extendida para ti. Entonces recordemos que a Dios no se le puede engañar. Tiene que haber verdaderamente un quebrantamiento, una humillación. O sea, Dios conoce los pensamientos más íntimos de nosotros. Y antes que esos pensamientos lleguen y por decir queramos exponerlo con nuestra boca, Él ya lo sabe. Él ya los conoce. Dios los conoce desde antes de la fundación del mundo. Es Dios. Entonces Él dice que si tú obviamente no te arrepientes, no te humillas, Él dice: Dios resiste a los orgullosos. Va a resistir a las personas que digan que sí creen en Dios, pero no realmente de corazón. Entonces Él dice también acá que da gracia a los humildes, esas personas que se humillan, que se quebrantan, que reconocen. Dice Santiago 4:6 que Él da gracia, o que se extiende su gracia. Entonces no podemos engañar a Dios con un falso arrepentimiento. Si no hay un verdadero quebrantamiento, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera fe en Cristo Jesús, obviamente no se dará esta gracia. Debe haber una fe puesta solamente en Cristo para que pueda ser perdonado. Si no hay esa fe en Cristo, no puede ser perdonado y por lo tanto no puede ser salvado de la condenación o sentencia eterna en el infierno. Porque el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, es el único salvador de la humanidad, no hay otro. Cualquiera que ponga su fe en otro u otra, aunque digan también que creen en Jesucristo, pero están poniendo su fe en otra u otro, están condenados al infierno. Solamente en Cristo, solamente la fe en Cristo salva. Y sucede algo en nuestro quebrantamiento, cuando uno se quebranta, no por sí mismo, sino porque estás escuchando y el Espíritu Santo está trabajando en ti, te quebranta, obviamente hay ese mover del Señor por compasión, porque la compasión es la que te mueve a hacer algo por alguien que va a sufrir, te empuja a hacer algo por estas personas que están, en este caso nosotros, condenadas. Empuja la compasión del Señor cuando ve que estás quebrantado a hacer algo por ti.
No solo es un sentimiento, ay, tengo compasión, o sea, siento tristeza por esa persona, pero no hago nada. No, la compasión realmente es demostrada en acción. Te lleva a hacer algo por el sufrimiento de la persona o por lo que va a padecer la persona, como en ese caso nosotros nos estamos destruyendo, pero vamos a padecer algo peor eternamente. Y por eso el Señor se mueve a compasión. Cuando alguien es quebrantado, el Señor hace algo por esa persona, derrama su gracia. Así que es importante saber que el Señor tiene compasión por los quebrantados, por los humillados. Y también tenemos que saber que la misericordia significa no darte lo que mereces. O sea, ten misericordia de mí, no me des lo que merezco. ¿Qué merezco? La condenación, la sentencia, el infierno. Por favor, ten misericordia de mí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo y tiene que dar el castigo a la humanidad que se rebeló contra Él. Su justicia es pura, es perfecta, es recta y tiene que descargar su ira sobre la humanidad como lo hizo sobre Sodoma y Gomorra. Porque es lo que merecen las personas que son pecadores por naturaleza. Pero el Señor, por su gran misericordia, envía un sustituto. Envía al Señor Jesucristo para que no nos dieran lo que merecemos, para que ese castigo no fuera sobre nosotros, sino sobre el sustituto. Y ese castigo era eterno en el infierno, imagínate. Tormento eterno. Él lo recibió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, de esa manera podemos ver la gran bendición y la gran misericordia y el gran amor de Dios, gracia sobre gracia, dándonos la oportunidad, estando al alcance de nosotros esa salvación, esa bendición que no queremos tomar porque no queremos nada con Dios. Entonces, tenemos que ver claramente que estamos condenados y que Él nos ha dado la oportunidad y que ese rescate ya está prácticamente hecho. Solo es que nosotros volteemos y volvamos a Dios. Es tremendo lo que Cristo hizo por nosotros. Es tremendo y es poco creíble. Pero es una verdad. Es una verdad. Hechos 4:2 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro Salvador. Solo el Señor Jesucristo, y solo Él nos puede salvar el alma. Solo Él nos puede salvar, y Dios quiere salvarnos a través de Él. Aunque estemos rotos, aunque estemos despedazados, Dios quiere restaurarnos, y ese restauramiento se va a ver a través de un proceso de quebrantamiento. Escuchando la palabra de Dios, el Señor va a hacer esto, va a empezar a trabajar, nos va a quebrantar, porque Él es el único quien tiene el poder y la majestad para perdonar y salvar lo que estaba roto, lo que estaba perdido, lo que se descompuso, lo que se quebró en su totalidad. Entonces, es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Esto quiere decir que el mundo, así roto como está, necesita a Cristo. Necesita escuchar la palabra de Dios. El Evangelio es lo que se requiere. Es lo primordial. Hay otras cosas, pero primero es escuchar el Evangelio de Cristo. En esa misma sintonía, el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a traer convicción a las personas de su pecado. Les hará reconocer su pecado, su naturaleza caída ante Dios, que los destituye de la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo te empieza a convencer de la necesidad de ser perdonado, al mostrarte y convencerte de tu pecado condenable al infierno. Y te hace entender que todos vamos a comparecer ante Cristo, sean buenas o malas obras. Vamos a dar cuentas a Él. Entonces todo esto que el Espíritu Santo hace, te empieza a convencer, empieza a quebrantarte. El Espíritu Santo mismo te empieza a quebrantar y te da un verdadero arrepentimiento para que seas perdonado y justificado por Cristo. Pero el ser humano tiene que escuchar constantemente la palabra para que esto pase. Pero si no la escucha, o la escucha pero sin un corazón dispuesto, vive ignorando estas verdades. Porque puedes estar en la iglesia escuchando, pero si no tienes realmente interés, solo quiero cumplir para ver si puedo ser salvo, ¿no? No, vives ignorando las verdades, vives sin sentir arrepentimiento por tus pecados y tristemente no estás comprendiendo la necesidad que tienes de ser salvado por Cristo, de ser redimido. Por eso, si escuchas el Evangelio con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo va a intervenir a favor de esas personas que realmente están llamando, están tocando, están buscando. Él va a ver la manera de quebrantarte. El Espíritu Santo nos va a conducir a ese quebrantamiento, a ese arrepentimiento, para que confesemos nuestros pecados, de que, Señor, reconocemos que estamos perdidos, de que somos indignos, que solo merecemos el infierno. Y obviamente nos empieza a llevar a ese quebrantamiento verdadero, de corazón, que dice el Señor, con fruto de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista.
donde el mismo ser humano, entre ese escuchar el evangelio, obviamente el ser humano se empieza a oponer, empieza a luchar contra el Espíritu, se empieza a rebelar, pero el Espíritu Santo sigue trabajando. Y vamos a ilustrarlo. O sea, cuando nosotros estamos escuchando el evangelio, no nos gusta, no nos agrada, somos como esos potros indomables, esos potros que no le puedes poner un arnés acá y una montura, no, brincan, saltan, patean. Puede estar el potro muy hermoso, bien proporcionado al animal, grande y todo, pero mientras no sea domado no va a ser útil. Va a ser inútil para un servicio, para lo que es él. Entonces, así que el potro tiene que ser sometido, tiene que ser quebrantado. Entonces, obviamente esto trae dolor. Para someterlo y quebrantarlo es doloroso, es prolongado. Van a doblegar su voluntad del potro para que se somete, puedas ponerle los arneses y la montura y todo eso. Entonces, una vez que se conquista la voluntad del potro por una voluntad superior, él encontrará, el potro, la verdadera razón de su existencia. O sea, ¿por qué estoy? ¿Por qué soy? O sea, es una ilustración que deja bien claro lo que sucede cuando el Espíritu Santo empieza a hacer ese proceso de convicción en ti. Sin embargo, aunque hay mucha oposición, distracciones y oposición de parte nuestra, de parte del mal, de parte del mundo, ¿no? El Señor da oportunidad tras oportunidad. O sea, lo escuchas y no haces caso, pero el Señor da oportunidad tras oportunidad. Ahora, esto no te debe llevar a confiarte. No te confíes, porque el día menos pensado tú mueres, despiertas, mueres al ratito, o no despiertas, o un accidente, mueres el día menos esperado, partes de este mundo sin Cristo, y cuando reacciones te vas a ver en ese lugar que dice la Biblia, tormento. Lo dice el Señor Jesucristo, que es como fuego que nunca se apaga, como dice él, donde el gusano no muere. Y esa frase del gusano no muere se refiere a esa conciencia que te está atormentando. O sea, el gusano está vivo, está atormentándote. Es la conciencia que te está atormentando y no para. ¿Por qué no hice caso a lo que me decían del Evangelio de Cristo? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no preferí dejar a un lado mi orgullo, mi soberbia, reconocer que necesitaba de Cristo para ser salvo? O sea, eso te va a estar atormentando. Ese gusano, ese tormento será por la eternidad. No muere jamás, dice el Señor. Entonces el Señor Jesucristo no está llamando a uno, está llamando a todos. Está dando la oportunidad a todos a venir a Él, al arrepentimiento. No está haciendo excepción. No está diciendo tales razas, tales clases sociales, tales colores, o solo ricos, o solo pobres, o personas moralmente buenas, o personas moralmente malas. No, está hablando a todos. Da oportunidad de venir a Él a todos. Pero Él dice, cuando vengas a mí, ven quebrantado, ven roto. ¿Ven? Porque esos que sienten que pues es que ellos que están mal, los drogadictos, los rateros, los mentirosos, esos son los que necesitan de Dios, no toda la humanidad. Aunque tú vivas una vida ante la sociedad bien, tú también necesitas ser salvado. Si no, vas a estar actuando como ese fariseo que dijo, Señor, gracias porque no soy como esos pecadores, o sea, no soy como los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Es más, oro a cada rato, ayuno, doy diezmo, soy generoso. Entonces, estos, dice el Señor, que son personas que no son humildes, que se sienten ellos que están bien, que Dios los va a aceptar, y esto obviamente es soberbia y obviamente no trae un arrepentimiento. No hay arrepentimiento en ellos. Entonces, si tú no vienes con quebrantamiento y arrepentimiento, Dios no te va a aceptar. Dios dice que los va a humillar. Ahora, los que vienen humildes, quebrantados, rotos, estos vienen con la actitud correcta, como aquel cobrador de impuestos que se mantuvo a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, Señor, sé propicio de mí, Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. O sea, él estaba reconociendo su pecado, y esa es la confesión. Cuando reconoces, estás de acuerdo en que has pecado contra Dios. Y en la Biblia el Señor dice que este pecador, este cobrador de impuestos, no el fariseo, sino el cobrador de impuestos, es quien regresó a su casa justificado delante de Dios. O sea, perdonado, limpiado, acepto ante Dios. No el fariseo que decía que él no necesitaba, que él era bueno. No. Entonces, los que se exaltan como este fariseo serán humillados, y los que se humillan como este cobrador de impuestos serán exaltados. Por eso, para esos que creen que pues no son tan malos,
de hecho me considero una buena persona, no me meto con nadie, mi vida está estable, o sea, realmente somos una familia modelo. Ellos están en soberbia, están en rebeldía, no están reconociendo realmente su estado espiritual ante Dios, pero hasta ellos tienen oportunidad. No sigan en su soberbia, no sigan en su obstinación, en su propio razonamiento, vuelvan a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor dice con convicción: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y para empezar, pues no hay uno en este mundo que sea digno de la aceptación de Dios. Eso es lo que mucha gente no quiere reconocer. Ni uno en toda la humanidad es digno de ser aceptado por Dios, ni un ser humano. Pero el Señor te da la oportunidad de acercarte, obviamente de buscarlo en el Evangelio, de rogarle, de clamar el perdón y misericordia con una actitud correcta. Ya dijimos cuál es esa actitud, no como la del fariseo, más bien como la del cobrador de impuestos. Entonces Él va a dar la bendición de poder venir ante Dios, porque Cristo en la cruz del Calvario rompió el velo, rasgó el velo que separaba a Dios del ser humano. Entonces da la oportunidad, está abierta las puertas para todos ellos y les dará paz, les dará descanso. Dice que los va a perdonar si vienes con la actitud correcta, si has sido confrontado fuertemente con el Evangelio, si te ha convencido el Espíritu Santo, entonces va a dar paz, va a dar descanso, podrás venir confiadamente en oración al trono de la gracia. Gracias a que, ¿qué? A que Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, imputa la justicia en ti cuando te arrepientes. Entonces, obviamente, si en verdad fuiste a Cristo con la actitud del cobrador de impuestos, obviamente pasará esto. Si no, no. Entonces todos saben que el Señor Jesús, pues era carpintero, era su profesión. Y el carpintero, pues obviamente es un artista, aunque muchos no lo reconocen, pero él agarra una madera en bruto y crea algo. Es un artista, es un artífice, es un creador. Así que el Señor creó muchos yugos de madera que ajustaban bien en ese tiempo. Así que Él es el constructor de yugos. Y Él nos dice en este Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este mundo y lo que está sucediendo en él, que ya dijimos, pues nos tiene cansados. Nos tiene cansados. El Señor nos ofrece el descanso en Él. Y Él está compartiendo su yugo. Estos yugos solamente son para aquellos que vienen quebrantados y humillados y sumisos ante Él. Entonces nuestras voluntades deben de ser sometidas y rendidas. Debemos morir a nuestra voluntad, que significa cargar nuestra cruz cada día. Cada día. Entonces debemos venir en esa condición para que podamos aprender de Cristo, quien es manso y humilde de corazón, porque si no venimos en esa condición, no podemos aprender de Él. Entonces, venimos rendidos, sometidos, con nuestra voluntad sujeta, podemos aprender de quien es manso y humilde de corazón. Si esas actitudes no están en ti, no podrás hallar descanso. Por eso hay que primero ser salvos por Cristo, para que puedan haber esas actitudes, porque el Espíritu Santo te da ese fruto, esa humildad, esa mansedumbre, ese dominio propio. Todo eso viene, y obviamente tú vienes en la condición correcta ante Dios, y Él te va a dar descanso, te va a aligerar la carga. Tendrás un corazón manso y humilde como el de tu Señor. Entonces debemos transformarnos, dice que debemos renovar nuestro entendimiento, ¿no? Debemos transformarnos a semejanza de Él, y solamente al hacerlo hallaremos descanso para nuestras almas. Si no nos transformamos a semejanza a Él, obviamente no vamos a hallar descanso en nuestras almas. Así que cuando se presenta el Evangelio al ser humano, el ser humano pues se siente agredido, siente que se le quiere, como ese potro, ¿no? Se le quiere domar. Pero cuando hay disposición de corazón, el Espíritu Santo empieza a dar convicción. En ese proceso dijimos que hay una pelea contra eso, pero dijimos que el Espíritu Santo continúa luchando hasta que el orgullo se va a hacer añicos. Nuestra lengua jactanciosa es silenciada y toda resistencia va a desaparecer, y obviamente vamos a caer a los pies de Cristo rogándole: Señor, perdónanos, sálvame, personalmente, porque es personal. Señor, sálvame. Y es cuando estamos de veras corriendo a la presencia de Dios y estamos reconociendo como aquel cobrador de impuestos: yo he pecado contra ti.
Hay un arrepentimiento genuino. He actuado del mal delante de ti, Señor. Tú todo lo sabes, todo lo ves y delante de ti he hecho maldad. Y mi corazón está lleno de maldad. Y estoy aquí pidiéndote perdón y lamentando lo que he hecho. Por favor, ten misericordia de mí. Esto empieza a pasar en nosotros. Y podemos ver muchos ejemplos de vidas transformadas en la Biblia. Vidas restauradas por el poder de Dios. De personas que pensamos que no iban a ser restauradas porque ellos participaron en la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pedro da su prédica y estos hombres que estaban allá entre las multitudes, cuando oyeron estas cosas, dice que se compungieron en Hechos 2:37. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, está dando la misericordia también a ellos. Estaba obrando en ellos, se compungieron y obviamente las palabras que Pedro estaba diciendo, el Espíritu Santo las estaba usando como una espada que traspasaba el corazón de esas personas, de esas multitudes, y quebrantados dijeron, ¿qué debemos hacer? Varones hermanos, ¿qué debemos hacer? En el versículo 38, Pedro contesta, arrepiéntanse y pongan su fe solamente en Cristo. Arrepiéntanse de corazón, pongan su fe solamente en Cristo y Él les perdonará y les bautizará con el Espíritu Santo, o sea, les dará el Espíritu Santo. Y fíjense, estas vidas estaban condenadas, participaron personalmente en la muerte del Señor Jesucristo, ellos tuvieron participación de eso, pero el Señor también derramó su gracia sobre ellos, o sea que todos tienen oportunidad, es para todos, gracia sobre gracia, Cristo murió por todos, pero hay que arrepentirse, como dice Pedro, arrepiéntanse y pongan su fe solamente en Cristo, para que Él les perdone y les dé al Espíritu. Y es algo maravilloso, algo glorioso, es una noticia gloriosa, porque no podemos entenderlo, no merece, nadie merece, es que yo no estuve allá, yo no merezco, yo me porto bien, ni tú mereces. Tú tienes un corazón perverso, tienes la naturaleza pecaminosa, nadie merece, y es algo maravilloso y glorioso que esté abierto para todos. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a hacernos entender esto. Cuando escuchamos la palabra, así como te pones tú de soberbio, de que no, es que yo soy bueno a mi manera, no. Si tú te pones, Él va a convencerte, te va a hacer entender, te va a convencer de que realmente estás mal y te va a hacer entenderlo. Pero tú necesitas empezar a escuchar el Evangelio. Tienes que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fue para perdón de pecados, si no, nunca serás perdonado. Aunque tú publiques lo que quieras publicar por las redes sociales de Dios, aunque tú digas que oras a Dios, si no hay un arrepentimiento para perdón de pecados genuino, Él no te va a perdonar y si mueres vas al infierno. Entonces Dios quiere que estemos quebrantados, Él nos tiene que quebrantar, el Espíritu Santo nos tiene que convencer para poder aceptar y obedecer su voluntad. Y te lo voy a ilustrar, es como la arcilla en manos del alfarero. Esa es una buena descripción para una persona quebrantada en las manos del Señor. El alfarero empieza a moldear la arcilla, o sea, se deja moldear. Entonces la arcilla es moldeable y obediente a la presión de los dedos. Así que es lo mismo que el Señor va a hacer contigo. Va a empezar a moldearte, te va a empezar a quebrantar. Te va a doler, porque tiene que quebrantarte, tiene que humillarte, porque es la única manera que Él no desprecia un corazón. Él no lo salva. Entonces, vas a estar, cuando estás escuchando, obviamente, el Espíritu Santo está trabajando, Dios está trabajando, estás en las manos del artífice y Él hará de tu vida hecha pedazos una pieza para su gloria. O sea, primero te va a quebrantar, te va a humillar y luego te va a hacer una nueva criatura para su gloria. Entonces, es importante que estemos buscando el Evangelio, que estemos orando todos los días para que nosotros, los que no son, pues vengan y rindan su vida al Señor Jesucristo. Los que ya son, pues debemos vivir siempre en sumisión, en santidad. Deberíamos demostrar eso. Entonces es importante que nosotros estemos quebrantados igual día a día. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, Señor, haz lo que quieras en mí, pero no lo cumplimos. Entonces el Señor tiene que hacer lo que quiera. Él es el alfarero, Él es el carpintero. Nosotros somos ya una por decir, madera en bruto, o somos el barro, la arcilla. Y Él nos tiene que moldear hasta que seamos humildes y mansos como nuestro Señor. Entonces, cuando hemos dicho, Señor, que se cumpla tu voluntad en nosotros, hemos dicho, Señor, mira mi corazón, lávame de toda maldad, es porque realmente el Señor lo va a hacer, pero tienes que tú sujetarte para que puedas estar con el Señor bien y el mundo pueda ver en ti la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es digno Dios de toda esa
alabanza y gloria que debe recibir. Entonces, escucha la palabra, busca la palabra, obedece la palabra. Aunque esto se escuche raro, pues es algo maravilloso, una obra maravillosa, un propósito muy por encima de cualquier propósito, que seamos quebrantados constantemente. Él quiere quebrantarnos constantemente para que tengamos un corazón y un espíritu que obviamente refleje su gloria. Y Pablo pues decía que nosotros pues debemos de, aunque estemos padeciendo, debemos ver lo que está sucediendo en nosotros en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Pues dice, por tanto, no desmayamos. Están pasando cosas, dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, la adversidad que estás pasando, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces estamos tal vez viendo lo que está pasando en el mundo, cosas que nos están pasando a nosotros, tal vez nuestro cuerpo se está muriendo poco a poco en esas adversidades, tal vez estemos padeciendo, pero no nos damos por vencidos, porque nuestro espíritu se renueva cada día más. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, somos regenerados por Cristo. Entonces, estas dificultades no las hagas grandes, son pequeñas comparadas a lo que nos espera de gloria. Aparte, no van a durar mucho. Sin embargo, estas tribulaciones, dice Pablo, que producen una gloria que durará para siempre. Así que no miramos las dificultades como cosas grandes, no miramos realmente lo que está pasando en el mundo. O sea, no que no lo veas, velo, pero que no te impacte, que no te deprima, que no te angustie. Más bien, debemos fijarnos en las cosas eternas, en esas que no se pueden ver, porque las cosas que ahora estamos viendo pues van a pasar, se habrán ido, pero las cosas que no vemos van a permanecer para siempre, dice el Señor. Así que no nos desesperemos ante toda esta adversidad, no caigamos en depresión ante todo esto que está pasando, pero eso no quiere decir que no hagamos nada. Tenemos que estar orando, tenemos que estar viviendo la voluntad de Dios, tenemos que estar sujetándonos al Señor, creciendo en lo espiritual, glorificando al Señor. Porque si nosotros caemos en no hacer nada, o sea, ok, no me desespero, pero no hago nada, caigo en depresión, ¿qué está pasando? Estoy dudando de Dios. Estoy dudando de Dios. Entonces, digo, el Señor no nos llama a dudar, nos llama a creer en Él firmemente. Entonces, cuando nosotros dudamos, tenemos que recordar que cuando fuimos perdonados por Cristo, Él nos dio a un espíritu que no es de cobardía. Y que nosotros tenemos que saber que tenemos el dominio propio, tenemos el poder para poder hacer las cosas, tenemos el amor, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y nos ha hecho sus hijos, somos hijos de Dios. Y obviamente nosotros somos apartados para Dios y tenemos que permanecer en esa santidad, caminar en esa santidad. Dios protege a sus hijos cuando están realmente en adversidad. Por ejemplo, Isaías 40, 28 al 31 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los cristianos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces este es un privilegio que nadie tiene, solo tú cristiano, solo los santos pueden esperar en Él y tomar fuerzas y levantar. Los demás van a flaquear, dice. Entonces todo ser humano quisiera esta protección, este cuidado, esta fortaleza, esta gracia, pero solo los cristianos son afortunados en tenerla, y tú que no eres cristiano puedes llegar a tenerla, pero tienes que rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Lamentablemente tenemos que saber que no todos los cristianos hemos aprendido a confiar en absoluto de Dios. Estas son promesas que deberían de veras mantenernos firmes. Sin embargo, no todos los cristianos hemos aprendido a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida lo refleja. No creemos en las promesas del Señor Jesucristo en contexto. Digo en contexto porque mal usan las citas fuera de contexto y lo hacen constantemente. En Hechos 23, el apóstol Pablo fue encarcelado. Y aunque estuviera en la cárcel, el Señor Jesucristo nunca lo olvidó ni lo perdió de vista.
El Señor Jesucristo lo veía, sabía qué estaba pasando con Pablo. Él sabe todo. Y nosotros los cristianos, ¿por qué dudamos? Dudamos de las adversidades cuando vienen a nosotros. Aun cuando nadie ve lo que está pasando y ves que está terrible, Dios sabe lo que está pasando con nosotros, lo que está sucediendo, y Dios se ocupa de ello. Pero no va a ser a tu manera. Él sabe cómo. Nosotros solo debemos confiar en Él. Dios está con nosotros en la prueba. El Señor Jesucristo estuvo con Pablo en la cárcel. Estuvo en la cárcel y es que quisieron matarlo 40 personas. Pero él no lo sabía. Luego le dijeron qué estaba pasando, pero él no lo sabía. Y el Señor ya había preparado a 470 soldados que iban a ser enviados para trasladar a Pablo a otro lugar. Pero Pablo no sabía esto. ¿Casualidad? Claro que no. El Señor mueve los hilos para cuidar de sus santos. Y nosotros erramos dudando porque seguidamente demandamos que el Señor nos libre de nuestras circunstancias. Y al no ver pronta respuesta, dudamos. Debes saber que en algunas ocasiones el Señor nos quiere más tiempo en estas adversidades, en estas pruebas, para que tengamos un encuentro con Él, como Pablo con el Señor en la cárcel. El Señor hizo presencia con él. El Señor le hizo ver que Él estaba con él. Las potestades diabólicas estaban alrededor, pero cuando el Señor se presentó, esas se ahuyentaron. Entonces, tienes que entender que a veces van a pasar cosas en las que te mantiene el Señor porque Él quiere de alguna manera esa comunión más estrecha contigo, esa dependencia total de Él, ese confiar ciegamente en Él, totalmente en Él. Y para los que no son cristianos, Dios quiere encontrarse contigo. O sea, ¿te has puesto a pensar que entre todas estas adversidades que estamos mencionando, Dios quiere encontrarse contigo? ¿Qué tienes que hacer? Vuelvo a repetir, busca el Evangelio de Cristo. Ruega que te encuentres con Él por tu bien eterno, por tu bien eterno. Y tú, cristiano, ¿qué debes hacer? Espera en Él, confía y depende de Él. Porque el Señor Jesucristo le dio consuelo a Pablo. Y Pablo sabía que su situación era mala, pero no sabía realmente qué tan mala era. Pablo no sabía lo que iba a suceder, no sabía primeramente de los 40 asesinos, la gravedad de esto, no lo sabía, después se enteró, pero el Señor sí lo sabía. Y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así que tal vez las cosas marchan mal ahora en tu país, o en tu ciudad, o en tu propia familia, en tu vida, pero ni siquiera conoces la mitad de los hechos. Pero el Señor Jesucristo sí los conoce. Y Él aún te está diciendo, ten ánimo. Aunque no veas todo así bien, esté nublado, esté marchando mal, el Señor dice, ten ánimo. ¿Sabes por qué te dice el Señor que tengas ánimo? Porque a veces el Señor nos libra de cosas peores que ni sabíamos. A lo mejor pensaste que era algo leve y fue algo grande de lo que te libró. Pero tienes que confiar, tienes que depender de Él totalmente. Porque Dios aún está en el trono y Él aún mantiene sus promesas. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, buenas o malas, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres cristiano. Todo obra para bien. Cualquier cosa que se presente en tu vida es para un bien. Dios en control. Dios sabe por qué lo permite. Así que tú debes tener ánimo. Ahora, la diferencia obviamente entre un cristiano y un no cristiano, ¿no? Cualquiera que no es cristiano puede tener ánimo cuando todo está marchando bien, es cierto. Pero solo el cristiano puede tener ánimo cuando todo está marchando mal. Sabiendo que Dios cuida de él, que Dios está en el trono, que Dios es soberano, que es poderoso, que es maravilloso, sin importar la crisis que estás atravesando, que Él está en control de todo y todo obra para bien y va a ser un bien para su gloria. Recuerda Mateo 9:22, Jesús le dijo a la mujer con 12 años de flujo de sangre, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En Mateo 14:27 Jesús le dice a sus discípulos, asustados en el mar de Galilea, tengan ánimo, yo soy, no temáis. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús le dice a sus discípulos la noche antes de la crucifixión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promesas del Señor. Vamos a estar en aflicciones, pero en esas aflicciones podemos hacer dos cosas. La primera sería angustiarnos y dejarnos
lo cual hace que los demonios tomen ventaja de estas cosas y empiecen a recordarnos la situación para seguir en una condición al grado de deprimirnos y que quieras morir. Y la otra cosa es que tomes fuerza en el Señor, lo vimos recientemente, que tomes fuerza en el poder del Señor y descansa en el Señor y ores y clames a Dios, porque la depresión es cierto que se da en las personas que no tienen a Cristo, pero también se da en un cristiano en momentos de flaqueza. Pero tú tienes que estar firme, tienes que retomar, agarrar fuerzas en el Señor, orar, clamar, estar tranquilo, firme. Es muy importante estar firmes para que cuando vengan estas pruebas no decaigamos y sigamos confiando en el Señor, para no caer en depresiones y desconfiar de Él y dudar, no, sino para estar firmes y confiando en Él. Es muy importante para la persona que no conoce a Cristo buscar diligentemente al Señor. Hay misericordia para los que lo buscan de corazón en arrepentimiento y fe. Hay misericordia. Para los cristianos que se deprimen, es importante recordar que tienen hermanos en Cristo, que tienen amigos en Cristo. No vas a buscar consuelo de personas que no son cristianos, que te hablan de la palabra, que son maduros, que oran por ti, que te guían a Cristo. Aunque a veces te digan la verdad y duela, pero te guían a Cristo. Porque las tinieblas van a intentar envolverte y te vas a querer ir por el otro lado. No, te debe llevar a Cristo, no a fallar y en confiar en Dios, sino a Cristo. Se levantan batallas infernales, pero en esos momentos es cuando tú debes buscar de Cristo, buscar, clamar, mostrar tu fragilidad en oración y tu dependencia total del Señor, como dijimos recientemente. Entonces el Señor no nos deja, está con nosotros, está junto a nosotros. Dios no duerme. Dios no duerme, siempre está pendiente de los que son sus hijos, los que son suyos. Así que aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, como dijimos, roto, Dios está con sus hijos. Y podemos confiar en que todo obra para bien, sea bueno o sea malo. Dios nunca deja de estar en control. Él está en el trono y Él está en absoluto control del universo visible e invisible. Dios ama a los cristianos, a sus hijos, y dice la palabra que nada nos separará de su amor. De Él nada nos va a separar. Entonces es glorioso. Espero que Dios obre en sus vidas. Tanto las personas que no conocen al Señor como los que ya conocen al Señor sean edificados. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Pero tu gracia